Esta es la segunda parte de nuestra serie, El misterio de la oración. En Génesis capítulo 3 vamos nosotros a iniciar nuestra conferencia en esta noche, que tiene como subtema el origen de la oración. El origen de la oración. Como un repaso de la última clase, vimos que cuando Dios creó al hombre, Génesis 1:26, dijo Dios al hombre que se enseñoreara o que gobernara o que tuviera bajo su gestión todo lo que él había creado. O sea, Dios, en los propósitos eternos que él tiene, nos creó para el liderazgo. Esta fue la introducción que tuvimos a la última conferencia. Dios nos creó para liderear, para dirigir, para gobernar. Por esto el ser humano, en lo más profundo de su conciencia, no quiere que nadie le diga nada, que nadie te dé órdenes, que nadie te mande. Nos es muy difícil someternos a la autoridad, y lo vemos desde la naturaleza de la infancia, porque traemos dentro de nosotros esta marca, este sello de Dios, porque no fuimos creados para ser gobernados, sino para gobernar. Por causa del pecado, cuando Adán y Eva fueron creados, ninguno gobernaba a nadie. Adán no le daba órdenes a Eva, ni Eva le daba órdenes a Adán. Los dos eran coiguales en la creación, en oficio y en posición delante de Dios. El pecado hizo que este orden se revirtiera y se volteara, y entonces por causa del pecado Dios pone al hombre como cabeza de la mujer, y a la mujer la pone debajo del hombre, en el sentido de no de que es inferior, no de que el hombre sea superior, sino en cuestión de oficio. Dice un dicho: donde manda capitán, no gobierna marinero. En el hogar no puede haber dos jefes. No puede yo decirle a los niños: no van a la fiesta, y la mamá dice: sí van a la fiesta, porque en ese momento les hacemos un daño tremendo a los niños. Si el papá dice: no van a la fiesta, la mujer cristiana tiene que someterse, y aunque sepa que es una injusticia, por causa de la bendición a sus hijos, debe obedecer a su marido en todo, excepto en las cosas en las que el marido la obligue o la trate de hacer, violar los mandamientos de Dios. Pero eso es otro tema de discusión. Entonces Dios crea al hombre y a la mujer en la misma posición, los crea para gobernar. ¿Por qué? ¿Qué no sabía Dios? Que iba a entrar el pecado y que no íbamos a poder ser gobernados, sino que íbamos a comenzar a aprovecharnos y a someternos unos a otros. De ahí surgieron los dictadores, los maridos abusivos, repito, los que vean a su esposa como una esclava, los gobernantes prepotentes, arbitrarios, que a través de toda la historia no han hecho más que robar y saquear a los pueblos y a las naciones. Y así vemos que en cualquier posición donde haya liderazgo, el ser humano, por causa del pecado, se aprovecha, abusa de esta autoridad por causa del pecado. Pero la verdadera razón que se encuentra cuando Dios nos redime y nos rescata y nos regresa a la posición original que tenía Adán y Eva, es para que los cristianos ahora entendamos que al convertirnos en líderes otra vez, necesito comenzar a demostrar que realmente fui creado por Dios para gobernar, gobernando bien mi casa. Todos los varones necesitamos demostrar eso en nuestro matrimonio, que realmente mi primera oveja es mi esposo y los niños menores de edad. Entonces estamos entrenándonos, las mujeres están gobernando a sus hijos. Demuéstrense que son líderes, comenzando con sus hijos menores, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles un vocabulario, corrigiéndolos a tiempo, etcétera, etcétera, con el propósito de que cuando muramos continuaremos los que fueron probados, que eran líderes verdaderos y que se sometieron a Dios para gobernar las galaxias venideras y los mundos venideros junto con Jesucristo. Y esto ya lo vemos al acabar el Apocalipsis, donde dice Apocalipsis 20: y vi tronos y a los que fueron dignos de sentarse en ellos. O sea que no todos los cristianos recibirán la prerrogativa y la opción de gobernar en el mundo venidero, solo aquellos que en esta vida fueron fieles. Entonces vemos que los propósitos eternos de Dios aparentemente fueron en el tiempo-espacio frustrados,
pero esos propósitos se tienen que cumplir, como lo vimos la conferencia pasada, forzosamente. Y la única manera en la que nosotros podemos restablecer la comunión con Dios es a través de la oración. En Génesis capítulo 3, nosotros vemos en el versículo 8 que la relación original era que Adán y Eva oían la voz de Dios. Adán y Eva fueron creados en un mundo físico que hacía contacto con la eternidad. Adán y Eva estaban en un mundo visible, limitado, pero este mundo visible, limitado, no tenía ninguna barrera con el mundo y la dimensión de la eternidad. Dios es el eterno, el Elión en el hebreo, el que habita en la eternidad y en la santidad. Y ese Dios que habita en esa dimensión tenía contacto con la primer pareja que Él creó, Adán y Eva. Esta comunicación entre lo eterno, entre lo divino, entre lo invisible y lo físico y lo visible, era gracias a que Dios, ¿qué cosa? Oían, dice el versículo, la voz de Dios. La comunicación es algo a través de lo cual entramos en el conocimiento de un ser o de una criatura. La Biblia dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna. O sea, si nosotros decimos que somos cristianos y tenemos la vida eterna, significa que estamos otra vez en el mundo físico, pero hemos vuelto a hacer contacto con la eternidad. ¿Y qué es la eternidad? ¿Qué es la vida eterna dentro de nosotros? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Conocer al Eterno. ¿Y cómo puedo conocer a nadie si no me comunico con Él? ¿Cómo puedo conocer a mi esposa si no tengo comunicación con ella? ¿Cómo puedo tener comunión con mi esposa? ¿Cómo puedo tener comunión con cualquier ser humano si no tengo compañerismo y amistad con Él? ¿Cómo conocemos a alguien? Comunicándonos y viviendo de cerca con esa persona. Por eso los jóvenes, ¿verdad?, les decimos, mira, tú en la escuela tienes, en primer lugar, tu novia, si es que tienes. Tu novia es una muchacha que entre las 40 que había, la escogiste para tener intimidad con ella, comunión con ella, platicar con ella cosas que a tus amigos ni siquiera les platicas. Entonces, después de tu novia sigue otro círculo, son tus amigos íntimos. Después tienes otro círculo que son tus amigos a los que, ¿qué hubo Pepe? ¿Qué hubo Juan? Y si te pregunto, oye, ¿qué sabes de Juan? No sé nada, nunca he ido a su casa, nunca hemos tomado café, no tenemos nada que ver. Pero los amigos son aquellos que son amigos porque has pasado tiempo con ellos. Has tenido la facilidad de comunicarte con ellos, has oído que su mamá es fulana de tal, has oído que el papá le pega, has oído que cuando eran chicos tenían estos traumas, has oído cosas a través de la comunicación, y esta es la relación que se ha establecido de amistad. Lo mismo pasa con Dios. ¿Cómo puedo conocer a Dios y saber quién es Dios si no me comunico con Él? Ahora, la oración es la forma en la que nosotros le hablamos a Dios. Y Él, ¿cómo se comunica con nosotros? Él escogió el medio, se llama la Biblia. La Biblia es el único libro a través del cual Dios le habla al hombre. Y si tú no pasas tiempo con la Biblia y no desarrollas el bendito hábito de leer la Biblia todos los días, ¿cómo puedes tomar decisiones si en la mañana no platicaste con Él ni le dejaste oír su voz a tu corazón? ¿Cómo puedo tener paz si no estoy buscando lo que Él me dice en su palabra de cómo puedo arreglar mi problema, cómo puedo arreglar mi matrimonio, cómo puedo arreglar mi trabajo, cómo puedo triunfar, cómo puedo tener una perspectiva adecuada de la vida y huir del hábito de querer hacer dinero y creer que en la belleza está la felicidad y en el tener un poder? Todas estas cosas del mundo, Dios nos hace que nos escapemos de ellas a través de nuestra comunión con Él. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, el cual nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Dice 1 Juan capítulo 1, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida
fue manifestada y nosotros damos testimonio que la vida era Jesús. Juan, que escribió su primera carta, dice: ese hombre que convivió con nosotros era el origen de la vida. Ese hombre llamado Jesús de Nazaret era la razón por la cual todos nosotros y todas las cosas existen. Y nosotros tocamos la vida. Nosotros nos comunicamos con Él. Nosotros dejamos que Él nos hablara. Y esas palabras que Él nos ha hablado tienen en sí la vida, porque Él es la vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:2. Entonces la palabra de Dios no es un libro como de William Shakespeare, un libro de literatura. La Biblia es un libro de filosofía común y corriente, sino que la Biblia contiene el germen, la semilla, el esperma de la vida de Dios. Dice Pablo a los Colosenses: le doy gracias a Dios porque la fe de vosotros se divulga por todos lados a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual oísteis por medio de la palabra del Evangelio, que ha llegado a vosotros y tiene fruto y crece. O sea, la palabra de Dios, cuando la recibimos, no solamente se nos queda en la memoria, sino que produce algo dentro de mí, que es la vida y la naturaleza misma del Eterno. Y oyeron la voz de Jehová, dice Génesis 3:8, que se paseaba en el huerto, en el huerto al aire del día. Y vemos nosotros aquí por primera vez que la desconfianza y el temor comenzaron a introducirse en el mundo inmediatamente después de que el ser humano le dijo a Dios: no quiero ser gobernado por ti. En ese momento en que el ser humano se independizó, le dijo: no quiero someterme, más no quiero obedecerte. ¿Para qué le seguía hablando Dios? Dios no le puede hablar a rebeldes. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Que esa línea, ese cable con el cual estábamos conectados con lo eterno, dice la Biblia, que se rompió. Desde el huerto del Edén hasta nuestros días, la Biblia dice que todos los seres humanos hemos nacido desconectados de la eternidad. Pero como tenemos la eternidad en la conciencia y en la inconsciencia y en el espíritu, aunque esté separado de Dios, esta es la razón por la cual el ser humano no quiere ser gobernado por ese Dios, pero por haberse alejado de ese Dios, el ser humano ha caminado en la vida, y por traer la conciencia de ese Dios, el ser humano tiene la necesidad de inventarse un Dios. Un águila, las pirámides de Teotihuacán, levantarme, o si no, se fabrica un Dios y se hace un santo, o se hace una virgen, o toda la historia humana es la historia de culturas y civilizaciones incorregiblemente religiosas. Y este sentido de la religiosidad, como le llaman los sociólogos y los psicólogos, el dilema de la religión, de dónde vino al ser humano. La Biblia dice en Eclesiastés 4 que Dios puso la eternidad en nosotros. Entonces, nosotros queremos tener un Dios y seguir una religión, y decimos todas las religiones, y tenemos como 15 opciones o 20 opciones de religiones. Unos optaron por el budismo, como el Dalai Lama, que son ateos. El budismo es una religión atea. No creen en Dios, no creen en el pecado, no creen en la vida eterna, no creen en el cielo, no creen en el infierno. Otros el sintoísmo, otros el hinduismo, otros el judaísmo, y cada quien agarró su camino. Y mientras la religión no me demande nada a mí, pues me paso. Si me caso con un hindú y yo soy judío, pues me caso con ella. Si soy hindú y me caso con un budista, pues me caso con el budista. Si soy católico y el otro es judío, me caso con aquello. Pero cuando oímos la voz de Dios que nos dice: vuélvete a mí, las religiones no son mi camino a mí, sino es Jesucristo mi Hijo. Ese Dios, el Dios de la Biblia, nos demanda fidelidad, porque es un Dios celoso. Con Él ya no hay que me voy para acá y me voy para allá. Según de Corintios 6, 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese Dios me dice: ahora vas a tener que buscarte a una mujer dentro de mi familia,
que sea cristiana para casarte y que sea la madre de tus hijos. Te vas a tener que buscar a un varón que sea cristiano. Pero conozco a uno, Señor, que es mucho mejor que los cristianos. Esto se llama racionalizar el pecado. Esto es decirle a Dios: yo pienso que no se hacen tan exagerados, Señor. Yo pienso que mi chencho se convierte. Muy bien, de ahí en adelante se rompe la comunión con Dios y entonces el ser humano inventa los rezos, que son muy diferentes a las oraciones. Rezar es, ¿verdad?, como los musulmanes se hincan y bla 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 a una persona que ni siquiera saben si está viva. Los budistas no oran a nadie ni le oran a Buda porque no creen que Buda existe, porque no creen en el más allá. Y así cada tribu, cada cultura, cada religión tiene los Hare Krishna, ¿verdad? Comienzan a hacer invocaciones para invitar a espíritus a que vengan. Entonces hay invocaciones, hay rezos, hay palabrerías de memoria y en las religiones nos enseñan a estar con una cadenita que se llama el rosario y todas esas cosas van en contra totalmente, porque no son oraciones, son rezos. Y Jesús dice en Mateo 5: cuando oréis, no os hagáis de vanas repeticiones. Pero ¿por qué la gente tiene que... Y en todas las culturas y en todas las religiones hay rezos? Porque el ser humano trae, repito e insisto, santos de Dios, traemos la eternidad. Y no es hasta que restablecemos nuestra relación con Dios a través de la cruz, porque es en la cruz donde Dios designó que pudiéramos regresar a Él, que comenzamos otra vez a ser amigos de Dios, a platicar con Dios a través de la oración. Muy bien, después de que el ser humano peca y se aleja de Dios, tal vez el diablo y los ángeles caídos y los demonios han de haber pensado: pues ya no hay ninguna oportunidad para los seres humanos. Sin embargo, Dios busca a un hombre llamado Abraham. ¿Y por qué Abraham? Si hubiera sido Chencho, ¿por qué Chencho? Si hubiera sido Juan, ¿por qué Juan? La cuestión es que busca a un ser humano y se llamaba Abraham, sin la H todavía, Abraham. Y a ese hombre lo escoge Dios para que a través de ese hombre pudiera venir de su descendencia la semilla de lo que se formaría como un pueblo. Pero no sería un pueblo más, sino sería un pueblo que le perteneciera a él. Y a través de ese pueblo que se llama la nación hebrea, traer también a través de la semilla de Abraham al que sería el Redentor de Israel, el Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Y después de que Jesucristo naciera, formar otra creación a través de él, que se llamaría ya no Israel, se llamaría la iglesia. Vosotros, primera de Pedro 2:9, sois nación santa. ¿A quiénes se dirige Pedro? Italianos, judíos, mexicanos, otomíes, tlaxcaltecas, guatemaltecos, argentinos. Ahora ya no hay ninguna nación en particular que le sea leal a Dios en cuanto a un pacto. Ahora la iglesia está formada en el cuerpo de Cristo de todas las nacionalidades y de todas las naciones del mundo. Pero aun cuando los judíos como nación y como pueblo de Dios fueron desechados, Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 nos enseña que Dios no ha terminado con la nación judía, que los va a volver otra vez a injertar en el olivo y volverán a ser ellos otra vez pueblo de Dios. Vamos a Génesis capítulo 12 y veamos este llamamiento importantísimo de Abraham. Génesis capítulo 12. Y dice el versículo 1 y 3 al 3: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Si ustedes leen Josué capítulo 24, van a descubrir que Dios le dice a Josué que Abraham y los padres de Abraham eran idólatras. ¿Saben de dónde Dios llamó a Abraham?
de lo que es ahorita la nación de Irak. La tierra de Sinar, la tierra de los caldeos. Abraham no era judío. Ya vamos a ver con más tiempo después quién es el verdadero judío. No es el que lo es, ¿verdad? Como dice en el libro de Romanos, según la carne, sino el que está circuncidado de corazón. Bueno, entonces Abraham es llamado de donde comenzó la civilización, de Irak. Y era una infección en la idolatría de Irak. Entonces Dios llama a alguien y lo saca de su medio ambiente contaminado para comenzar a inyectarle y a programarle y a darle los softwares en su disco duro de todo lo que era la verdad del único Dios verdadero. Y le dice Dios: deja tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Cuál es el llamado de Abraham? Dejar la idolatría para dirigirse ¿a dónde? Se llama en el Antiguo Testamento la tierra prometida. Un lugar en esa tierra donde Dios los estaría esperando. Y en ese lugar Dios les mostraría cómo Él iba a levantarlos en medio de todas las naciones para volver otra vez a regresar a la comunión y a la conversación a través de la oración. Dice el versículo 2 que entonces Dios le da la primer promesa: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Observen que la primera promesa a Dios es primero hacer una nación. ¿Ya lo vieron? No dice plural, naciones, dice una nación. Además te voy a bendecir, Abraham, y además te voy a engrandecer, y además tú serás mi canal, mi instrumento para bendecir a todas las naciones del mundo, inclusive a los árabes, porque los árabes descienden también de Abraham, aunque la bendición no les llegó de la misma forma que le llegó a Isaac, de donde nació Jesucristo, descendió. Y el versículo 23 cambia, y me encanta hablar con un rabino y compartirle siempre Génesis 12:3. Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Y miren cómo cambia aquí: y serán benditas en ti todas. O sea, los judíos que aún siguen creyéndose como los escogidos de Dios y que nada más a ellos nunca han podido ver con lupa ni con microscopio, Génesis 12:3, porque aquí ya estábamos nosotros incluidos en esa bendición. Y vamos a comprobarlo en el Baraz Shavit, en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas nosotros encontramos en el Brit Hadash, que es el Nuevo Testamento en hebreo, esta verdad. Gálatas capítulo 3, esto es precioso. Versículo 7. Gálatas capítulo 3, versículos 7, 9, 14 y 29. Vamos por orden. 3, 7. Gálatas 3, 7. Sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Algo pasó. Algo sucedió donde el nuevo pueblo, la nueva nación de Dios, ya no tenía que descender según la carne de Abraham. Ya no somos descendientes según el esperma de Abraham. Ahora somos descendientes porque ¿quién fue la última semilla de Abraham? Jesús. Él es la semilla prometida. Y cuando Jesús entra en mí, en esa semilla vienen todas las promesas que Dios le dio a Abraham. Gloria a Dios. El mes que entra te cae el 20. Al invitar a Jesús a mi vida, Jesús es la semilla de Abraham y en él vienen todas las promesas que se le dieron a Abraham, dijimos por 1000 generaciones o más generaciones. Entonces, al recibir a Cristo, las promesas que Dios le dio a Abraham me pertenecen. Son mías, son tuyas.
Versículo 9. Y los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Te bendeciré, y los que te bendijeren los voy a bendecir, y los que te maldijeren, ¿qué cosa? Los voy a maldecir. Entonces, ay de aquel que maldiga a un hijo de Dios o a una hija de Dios, porque se las arregla con el jefe allá arriba. En el momento en que un cristiano ataca a otro cristiano, es como si aquí está mi papá y aquí está mi hermano, y yo llego y le doy un trancazo a mi hermano. Le digo, papito, te quiero mucho. Mira, mijito, me dice mi papá, realmente me demuestras que me quieres, ama a tu hermano, porque los dos son hermanos y yo los quiero a los dos. Entonces, mientras tú me digas que me amas y estás en pleito contra tu hermano, no me traigas nada, ni me traigas ofrenda. Primero quiero ver los que se reconcilian para saber verdaderamente que me aman. Cuidado cuando los cristianos atacan a otros cristianos. Esto implica que el cristiano, entre comillas, que se dice cristiano, que ataca o le lanza lanzas a hermanos en Cristo, no es hijo de Isaac, es hijo de Agar. Agar, que parió a Ismael, de donde viene, de acuerdo al monte Sinaí, la ley, y Sara es la nueva Jerusalén, la que dio hijos según la promesa. Y así como en el Antiguo Testamento el que era de la carne, Ismael, perseguía al que era del espíritu, Isaac, así también en el Nuevo Testamento los carnales persiguen a los espirituales. Sigamos leyendo aquí en Gálatas capítulo 3, y dice el versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, a los que no somos judíos étnicamente. No necesito yo dejarme aquí mis churritos, ni ponerme la kipá, ni ir al Shabbat, ni a una sinagoga para ser judío, ni tengo que regresar al judaísmo, porque el judaísmo que se practica ahorita no es el de la Biblia, es el judaísmo rabínico. O sea que los judíos actuales y los rabinos que existen actualmente no siguen la Torá, siguen con más autoridad el Talmud y el Mishnah, que son interpretaciones del judaísmo con más de 300 mandamientos que le agregaron. Siempre que me encuentro un judío, ¿verdad?, y que me dice que me invita a las sinagogas, le digo, ¿dónde están tus sacrificios? El judaísmo, de acuerdo a Aarón y de acuerdo a Leví, era el sacerdote, tenía que ofrecer los sacrificios, y les pregunto, ¿quién es tu sumo sacerdote? ¿Dónde están los sacrificios? Si no hay sacrificios, no hay judaísmo, porque la piedra angular y el núcleo del judaísmo bíblico es el sacrificio, y son una religión que no tienen ya sacrificios, se acabaron desde el año 70 después de Cristo. Entonces todo esto es tan importante que nosotros lo sepamos, para no atacarlos ni agredirlos, sino para ayudarlos, abrirles los ojos, y para que tú no seas arrastrado, porque hay un movimiento tremendo ahorita en el mundo donde vente otra vez a la sinagoga, vente otra vez a la Jailá, vete otra vez aquí a adorar y guarda el Shabbat otra vez, y esto es regresar, y hay que volver a estudiar Gálatas a la ley. Y hemos sido hechos libres de eso, de guardar días de reposo, y que no celebres la Navidad, y que el Halloween, y que los días de los muertos, y todas esas cosas que pertenecen al antiguo pacto, de lo cual nosotros hemos sido hechos libres. Este domingo voy a predicar un mensaje que se llama Halloween, la fiesta de la brujería. El próximo jueves lo pueden conseguir, y voy a hablar de todas las raíces de la, entre comillas, inocente. Voy a vestir a mi niñito de duende, de diablito, de bruja, de Santo Tomasa, de San Cipriano, etcétera, etcétera. Y le vamos a poner a la casa telarañas y murciélagos, y todo esto no se imaginan qué trasfondo y qué raíces tienen. La semana que entra les recomiendo esta conferencia, Halloween, fiesta de la brujería. Regresamos a Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios le prometió a Abraham que vendría un nuevo pacto, y los que pertenecieran al nuevo pacto, que somos la iglesia,
recibiríamos al Espíritu, la presencia, al Eterno, dentro, la unción, dentro de nosotros, el cual sería un sello. Así como en el Antiguo Testamento, en Génesis 17, Dios selló a su pueblo con la circuncisión, y era la marca externa de que eran el pueblo del pacto de Dios. A nosotros ya no se nos obliga a circuncidarnos o guardar aquello. Ahorita el sello es el Espíritu Santo en nuestra vida. Dice Efesios 1, 13 y 14 que recibimos el sello cuando creímos en el Evangelio de Jesucristo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y finalmente dice el versículo 29 de Gálatas 3: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, la palabra linaje, apúntalo en el griego, es la palabra esperma, o semilla, o linaje, o descendencia. Cualquiera de estas palabras es sinónimo. Linaje, esperma, semilla, descendencia, quieren decir lo mismo. Somos la semilla, somos el esperma de Abraham y herederos según la promesa. Más tarde, Dios, después de que circuncida a Israel, etcétera, etcétera, nos vemos que ya comienza a crecer el pueblo a través de Isaac. Viene Jacob. No escoge Dios a Esaú, escoge a Jacob, y Jacob es el padre de las 12 tribus de las cuales se formaría la nación hebrea. Termina el Génesis con el libro con José orando, perdonando a sus hermanos, y encontramos a Éxodo, donde entra esta nación, de la cual Dios había prometido que vendría la semilla. Entran a Egipto, y Egipto es el símbolo en la Biblia del mundo. Egipto representa al mundo. Faraón representa a Satanás. La tierra prometida, el reposo de Dios para su pueblo. Hebreos capítulo 4. Entonces entran en Egipto, y ahí Dios le había dicho a Abraham. Vamos otra vez a Génesis capítulo 15. Vean ustedes qué maravilla de precisión del cumplimiento de las profecías bíblicas. Dice en Génesis capítulo 15, versículo 1: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Abraham acababa de derrotar a los reyes de Sodoma y a los reyes paganos de todo el área de Canaán, y de rescatar a su sobrino Lot. Y Abraham estaba en un estado tal vez de angustia, de conflicto, diciendo: ¿cuánto tiempo me quedará de vida? Porque los reyes no se van a quedar así, me van a perseguir, y viene la vendetta, viene la revancha, viene la venganza. Y en ese tiempo, cuando Abraham se encontraba angustiado por sus enemigos, lo que le iban a hacer, vienen las palabras de Dios: no tengas miedo. Y es lo mismo que nos dice Dios a nosotros en esta tarde: no tengan miedo, pequeña manada, yo estoy con ustedes, yo soy tu escudo. ¿Sabes qué significa un escudo? Un escudo era algo que los soldados se ponían así, para que las flechas, antes de que me llegaran a mí, se encajaban en el escudo. Los protegía de las flechas y de los dardos y de las lanzas del enemigo. Cuando dice Dios que Él es nuestro escudo, me está diciendo: alguien que yo sepa que te quiere hacer algo, primero se enfrenta conmigo. Por eso dice el rey Salomón en Proverbios: en el temor de Dios se encuentra la fuerte confianza. Ahora, yo no puedo vivir tranquilo en la vida si vivo en pecado. Pero si vivimos en santidad, no tenemos miedo de nada ni de nadie, porque Él es nuestro escudo. Por allá dice el Salmo 112: el hombre de Dios no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Decía Salomón en el Salmo 27, 1 al 3:
Jehová es mi amparo, mi fortaleza, mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque un ejército me rodeare, aunque mis angustiadores estuvieran tratando de... Dios es mi fortaleza, mi luz, mi salvación. No temeré. Y esta actitud de confianza, de no tener temor en la vida, solo la podemos encontrar en la santidad. De otra manera, le estás metiendo a los chochos tranquilizantes, tequila, alcohol, mota, pericazo, peyote, mezcalina, éxtasis, drogas. ¿Por qué? Porque no tienes paz. Porque necesitas algo que te evada de la realidad por 4 o 5 horas, porque la realidad es tan dura para soportar en tus 5 sentidos que necesitas escaparte de esa realidad con anestésicos, que es la raíz de los alcohólicos y de los drogadictos. Quieren escaparse de la realidad del mundo que vivimos, porque el mundo real es demasiado duro para pelear. ¿Y por qué es duro? Porque están peleando en sus fuerzas. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Bueno, vamos al libro del Éxodo, y ahí vemos que el pueblo es atormentado 400 años, perdón. Y entonces en el capítulo 3 del Éxodo encontramos el origen de la oración. El origen de la oración se encuentra en el corazón de Dios. Que busca la restauración de la comunión perdida en el huerto del Edén. En el momento en que Adán y Eva se separan de Dios, Dios busca la manera en que comience Él a formar un pueblo, para que ese pueblo, ¿qué cosa? Sea suyo. Dios nos ama tanto que quiere que estemos cerca de Él. Dice Jeremías 9, 23 al 24, no se jacte el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Alabes en esto el que hubiere de alabarse, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. ¿Qué es lo que Dios anhela? Que lo conozcamos. Esta es la vida eterna, Juan 17:3, que lo conozcamos. ¿Y cómo lo podemos conocer? Si no es a través de platicar con Él en oración. Expresarle nuestros sentimientos. Vas a descubrir lo que dice orar sin cesar. Orar sin cesar no significa y estar ahí nada más y con tus rosarios, puedes ir en el carro, es conversar. Padre, hay mucho tráfico, búscame un huequito, ¿no? Así, Padre, abre, si me quieres que llegue tarde, Padre mío, yo tranquilo, no, Padre Santo, ábreme un huequito por ahí, si quieres que llegue temprano. Y Dios no hace nada más que a través de la oración. Estar en la ducha, ¿verdad? Y en la regadera. Padre, te alabo, te bendigo, qué lindo eres, qué precioso eres, Padre. Oh Señor, te pido, mi esposa acaba de salir, te pido que la bendigas, guárdala, Señor, ahorita que va para México. Mis hijos los acabo de dejar en la escuela, Padre, guárdalos de amistades y de niños perniciosos. Te pido, diario ora por tus hijos, diario platica con tu Padre. Y todo lo que le platicamos, dicen en Proverbios, la oración es el gozo de Jehová. No nos imaginamos, cuando yo vi esto y lo descubrí, que mi oración es su gozo. Entonces yo quiero que esté contento, papito, claro, platica con Él. No hay cosa que ponga más contento a Dios que le hablemos, porque el hecho que nos dirijamos a Él implica que creo que Él me escucha. En el libro de Éxodo, finalmente, después de estos 400 años que se cumplieron y que se le prometió a Abraham en Génesis 15 y en Génesis 17, finalmente Dios le habla a otro hombre para sacar a toda esta multitud que estaban como esclavos y sacarlos de Egipto y llevarlos a un desierto para comenzar el entrenamiento. Los domingos en el norte estamos viendo el libro de los Números. El libro de los Números es el entrenamiento de la iglesia en el mundo, ilustrada por el entrenamiento de los judíos en el desierto. Les recomiendo que compren la conferencia de los Números. Cada 15 días tenemos una conferencia nueva. Ahí Dios le habla a un hombre llamado Moisés.
Vean ustedes cómo llama Dios a los libertadores, a los que son verdaderamente líderes. ¿Quién era Moisés cuando Dios lo llama? Moisés había sido educado 40 años en la cultura, la milicia, la educación, la intelectualidad, la historia, la geografía y todo aquello que pertenecía al imperio más grande de la antigüedad llamado el imperio egipcio. Vivía en su casa y tenía un closet como de 50 trajes Roberts, puros zapatos Jean-Pierre y Florsheim, carros BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, tenía doncellas, ¿verdad? La mujer que él quisiera, y además era el sucesor del faraón si el faraón se moría. Y Moisés estaba ante este esplendor, ante esta cultura que a cualquiera podría seducir. Y dice Hebreos capítulo 11 que Moisés rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón y voltea alrededor y ve un sufrimiento, y ve un desierto, y ve lágrimas. Y se llama el momento de la decisión. Moisés tenía que decidir, como tú y yo, si nos dejamos seducir por el mundo y creemos que el mundo nos puede dar más paz, que irnos a sufrir con nuestros hermanos en Jesucristo y ser perseguidos por la misma familia, por los mismos amistades, por el mismo gobierno, por las mismas naciones. Y tú tienes que escoger a qué amo quieres servir tarde o temprano, y a quién le quieres dar gusto y con quién quieres quedar bien. Entonces Moisés dice, no aceptó seguir en Egipto por no considerar las cosas que Egipto le daba por los deleites temporales del pecado. Hebreos capítulo 11, 24 en adelante. Y entonces se va al desierto Moisés, y durante 40 años ni una lagartija vio. Durante 40 años no vio ni cablevisión. Durante 40 años, después de dormir en sábanas de seda y tener las comodidades más grandes que el mundo nos pueda proporcionar, Moisés duerme y se viste como una persona del desierto y se dedica a pastorear ovejas y a aprender tal vez de las ovejas, porque Dios nos compara a los seres humanos con las ovejas. ¿Ustedes saben por qué nos compara Dios con las ovejas? ¿Saben ustedes que las ovejas son los animales más brutos que hay? ¿Te sonó la campana en algún lugar? Son los animales más tontos, más burros y más inútiles que existen, y más ciegos. Una oveja la metes a un barril y en lugar de que se eche reversa y se salga, ahí está. No es capaz. Una oveja no puede sobrevivir fuera del rebaño. Es tan inútil y tan indefensa que cualquier cosa en cualquier hoyo cae. ¿Te sigue sonando la campana? Las ovejas no pueden ver más de 2 o 3 metros. Son semiciegas. Y cuando el pastor camina 5 o 10 metros adelante de ellas, es por eso que el pastor siempre trae un cayado, un bastón. Entonces, cuando pasan por piedras, el pastor golpea las piedras y las ovejas no lo ven, pero lo oyen y lo siguen. Y nosotros a Jesús igual. No necesitamos verlo con los ojos físicos, lo oímos a través de su palabra y lo seguimos. Bueno, dice en el capítulo 3 del libro del Éxodo, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, ni siquiera eran suyas. Aquí encontramos a un hombre que había sido educado y que tenía todas las causas y razones para jactarse y enorgullecerse. ¿Y qué hace Dios con sus líderes? Dios a todos, a los que llama de líderes, nos aplasta. Y así, nos hace así, así. Un hombre no puede ser aceptado si antes no ha sido rechazado. Antes de que tú puedas creer que eres llamado al liderazgo, necesitas experimentar lo que significa ser traicionado, ser calumniado vilmente, que digan de ti
cosas que ni siquiera te puedes imaginar que sean verdad. Pero cuando Dios pone la mano sobre sus líderes y su presencia está con ellos, deja que el mundo diga misa en tu contra, porque Dios vindica a los que llama a su servicio. Preocúpate no de lo que dice la gente, preocúpate de la presencia del Altísimo en tu vida. Porque si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Moisés apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, o sea que se casó con una campesina, con una pastora que olía a chivo. Después de tener, quién sabe, no dice la Biblia cuántas mujeres hay en Egipto, ¿verdad? Pero pues no era tampoco eunuco Moisés, que olían a Chanel y todo. Ahora se casa con una pastora y se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego, y él mira y ve que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué fue lo que atrajo la atención de Moisés? ¿Por qué Dios le dijo, Moisés, por qué Dios escogió un fenómeno físico para atraer su atención? Una zarza, ¿saben lo que es una zarza? Es un grupo como de espinas así, que se han desprendido de muchos árboles y que si va el viento para acá se las lleva y así. O sea, es algo seco que si le prendes un cerillo, en 2 minutos se apaga. Y ahí estaba una zarza ardiendo y no se consumía. Lo primero que Dios nos enseña cuando somos líderes es que cuando Él entra a nuestra vida es como una llama que jamás nadie nos podrá consumir. Es la presencia de Dios dentro de nosotros lo que impedirá que seamos destruidos eternamente. Y ya que Moisés es atraído, y es por eso que en el infierno muchos se preguntan cómo pueden estar en el infierno sin deshacerse, aquí vemos la comprobación. Dios puede en su poder permitir que el fuego pueda estar sobre cualquier cosa sin que el fuego consuma el objeto donde se encuentra. Moisés dijo, voy a ver esta grande visión, y entonces ya Jehová se acerca y le llama para que obedezca en el versículo 5, y la primera orden es, no te acerques. ¿Cómo podía acercarse si se rompió la comunión en el Edén? ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan cuando Dios le dijo a Adán y Eva, váyanse del Edén? ¿Y qué puso Dios en el Edén? Un querubín con una espada resplandeciente. El querubín representa en la vida, en la Biblia, 2 cosas. Los querubines representan la santidad de Dios. Por eso se labraron 2 querubines sobre el arca, sobre el propiciatorio. Y la espada simboliza la justicia de Dios. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén, la santidad de Dios, representada por los querubines, y la espada, representando la justicia, impedían el camino del regreso del ser humano a la presencia de Dios. Antes de que el ser humano regresara al Edén, al paraíso, la justicia y la santidad tenían que cumplirse, y esto se logró en la cruz de Jesucristo. Ahí se cumplió la justicia de Dios, la cumplió su Hijo, y la santidad de Dios castigó el pecado en la persona de su Hijo en nuestro lugar. Y ahora cuando yo tengo a Jesucristo, que es mi justicia y mi santificación y mi redención, yo puedo restablecer y platicar con Dios. Quítate los zapatos, Moisés, le dice la voz, porque el lugar en que tú pisas es tierra santa. O sea, Dios habita ¿en dónde? En un área donde se llama la santidad. Si yo quiero hacer esto, si yo quiero, Señor, te pido por mi abuelita, Señor, te pido que me ayudes. Cualquier cosa que me lleve a acercarme a los terrenos de Dios, que es a través de la oración, debo estar seguro de quitarme la suciedad. Dios es santo. ¿Por qué te atreves a pedirle a Dios, sáneme hermano, que se arreglen mis problemas, y vives en pecado? O sea, no conoces a Dios. Por eso hay tantas oraciones que no son contestadas, porque tienen que subir al cielo sin que nada impida. Dice Isaías 59 del 1 al 2, no es que mi brazo se haya cortado, sino que vuestras iniquidades han hecho estorbo entre yo y ustedes, dice el Señor. Y es la primera lección que tenemos que aprender después de conocer el origen de la oración, que está en el corazón de Dios, que al Dios que servimos lo tenemos que servir en santidad.
y sin santidad nadie verá a Dios. Oremos. Señor, te damos las gracias por permitirnos el privilegio de conocerte y de dirigirnos a ti, no en nuestras justicias ni tampoco en nuestros méritos, sino en la justicia y en los méritos de tu santo Hijo Jesús. Te damos las gracias porque su sangre nos ha limpiado y nos sigue limpiando de toda maldad. Y tú nos mandas en tu palabra que siempre lo recordemos. Antes de dirigirnos a ti, antes de pedirte cualquier cosa, tú no eres un Dios caprichoso para conceder los caprichos de criaturas rebeldes. ¿Por qué me llamáis Señor? Señor, si no hacen mi voluntad. Padre, enséñanos a conocerte para que sepamos que es en la santidad donde tú habitas, que tú habitas en la eternidad y que sin esta santidad no podemos tener comunión contigo. Y gracias a Dios que has hecho provisión para que cuando caigan tus hijos, cuando tropecemos, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y lavarnos y poder restaurar la comunión contigo. Como el ciervo clama por las aguas, así nuestra alma debe de tener sed de ti. Es interesante que el ciervo clama por las aguas cuando está lastimado. Es cuando más clama por agua y cuando más sed le da. Los cervatillos de los bosques, cuando están lastimados, desean beber. Gracias, Padre, porque es cuando más debemos de buscarte. Cuando sentimos que tenemos muchos dolores y muchos problemas, ahí es cuando tú te quieres hacer real a nuestra vida. Ahí es cuando tú te manifiestas con tu poder a nuestra vida. Y ahí nos demuestras que cambias nuestro llanto en baile, que cambias nuestro luto en alegría, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús, tu Hijo. No estamos huérfanos en este mundo. Tenemos alguien a quien dirigirnos y con quien platicar. Padre de huérfanos y de viudas es Jehová. Tenemos alguien que nos escucha y ante cuya presencia nuestros caminos están delante de Él. Por lo tanto, si invocamos a Dios por nombre y por nuestro Padre, caminemos con temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, para que podamos, a través del temor de Dios, tener confianza en la vida, de su protección y de su provisión. En esta tarde tal vez haya alguna o más personas que aún no han entrado a esta relación con el Hijo de Dios, Jesucristo. Tal vez eres una persona religiosa y por ignorancia rezabas. No habías aprendido a platicar con Dios de algo que te saliera espontáneamente de tu corazón. Pruébalo ahora invitando a Cristo a tu vida y descubre en la oración la maravillosa varita que nos ha dejado Dios para tomarnos de su mano y guiarnos con su cayado y su bastón durante los días de nuestra peregrinación. Descubre a través de la oración que Dios es real, que Él contesta y que Él es el único que puede cambiar las circunstancias de tu vida. Ya no pierdas el tiempo buscando ayuda fuera de Jesús. Él es el que Dios envió a guiarnos a sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué tengo que hacer para comenzar esta tarde? Me preguntarás. Mi relación con Dios. Número uno, Dios te manda que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que tu vida está equivocada, que vives una forma en que ofendes a Dios con la forma como vives y con lo que estás haciendo. Arrepiéntete. En segundo lugar, cree simplemente que Jesús, su Hijo, en la cruz del Calvario derramó su sangre para pagar por nuestros pecados
y que a los 3 días resucitó de entre los muertos por el poder del Padre. Y finalmente invítalo a tu corazón. Y ahí desde tu lugar, ustedes que nos ven por la televisión también, donde quiera que estés, tal vez nos estás viendo desde la cárcel, en la sala de tu casa, en algún hospital, ahí donde te encuentras, dile a Dios: Señor mío y Dios mío, en este momento reconozco mi necesidad profunda de ti. Creo que en la cruz tu Hijo pagó por mis pecados. Soy un pecador, una pecadora, y merezco tu castigo. Pero creo que tu Hijo pagó por él en la cruz con su sangre, y te pido que tu gracia sea sobre mi vida en este momento. Señor Jesucristo, entra a mi corazón en este instante como mi Dios y mi Salvador. Te recibo por la fe en mi corazón, y gracias porque comenzaré desde este día a platicar contigo en oración. En el nombre de Jesús, amén.